María Nea. Sácalo, hijo. Que estoy malo, ¿no? ¿Qué le pasa? Sí, malo, tengo con el gripazo. ¿De vacuna ahí? ¿No? Pues ya No, vacuna. nunca me vacuné. Una vez que me vacuné me puse 2 veces malo. ¿Me entiendes? Una vez que me vacuné, caí 2 veces. Un mar que me dio unas pastillas y ya una semana. Yo no me vacuno, con las vacunas ya se acabó la película. Oiga. Néstor. Néstor. Nestito. Esta es la foto que tengo la gente. Néstor. Presidente. Emilio. Emilio. Celaya. Bueno, ¿cómo está esto, Buenas tardes, señoras y señores. En primer lugar, excusar la presencia de nuestro director, José Antonio Alarcón, que se encuentra por motivos laborales fuera de la ciudad, precisamente en un congreso bibliotecario. Para la Biblioteca Pública del Estado es un honor presentar hoy la segunda novela de Emilio Carreira, hijo de una mujer maltratada, que desde este momento pasa a formar parte de nuestra sección local Ceuta y Norte de África, colección que alberga, entre otras, las obras en las que Ceuta está reflejada de una u otra forma, y en esta novela lo está, y aquellas que lo son de autores ceutíes, no solo nacidos en Ceuta, sino también de ceutíes de corazón, como es el caso de Emilio, un ceutí confeso. De todos es conocido el autor y su larga trayectoria política en la ciudad, y poco hay que añadir al respecto. Lo que ya es menos conocida, o por lo menos a mí también me sorprendió en su momento, es su faceta literaria, con la que nos sorprendió en 2012 con su primera novela, La Confesión. Solo me resta decirles que recomiendo su lectura y les aseguro que es una historia que engancha. Enhorabuena, Emilio. Sin más, cedo la palabra al señor presidente, que hoy está en su calidad de amigo y que acompaña al autor en esta presentación. Muchas gracias, María Dolores. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por la asistencia, por venir a acompañar a Emilio en la presentación de su nueva novela, que como las anteriores es una ventana abierta que nos invita a la lectura, que invita a pensar, a meditar, a sentir, a recordar. En definitiva, una ventana abierta a la libertad y a la vida. En segundo lugar, muchas gracias a la dirección y al personal de la Biblioteca Pública Adolfo Suárez por darnos esta acogida y, sobre todo, muchas gracias por su trabajo de todos los días, por su compromiso y por su implicación con la cultura en nuestra ciudad. Y muchas gracias al autor. Muchas gracias en nombre de todos los que estamos aquí por habernos regalado con esta nueva obra y en particular muchas gracias por haberme concedido a mí el honor de presentar la novela. Un honor que, si soy sincero,
No sé por qué, a qué corresponde, porque creo que la única justificación es el afecto recíproco que nos tenemos. En todo caso, he cumplido con los 2 requisitos que se exigen para presentar cualquier cosa, en particular para presentar una novela. Conozco al autor, que está a mi derecha, y además de eso he leído la novela. Por haberla leído, confirmo la recomendación que a modo de anticipo ha realizado María Dolores. Y empezando por el autor, como marcan los cánones, pues yo creo que casi todos los que estamos aquí conocemos a Emilio. Y a casi todos los que estamos aquí, si nos preguntaran a alguien que no lo conociera, que destacara 3 cualidades sobresalientes de Emilio, yo creo que cualquiera de nosotros diría que es una persona inteligente, que es una persona culta y que es una persona elocuente. Inteligente, muy inteligente. Y por serlo, es una persona que sabe distinguir lo accesorio de lo fundamental. Por serlo, es una persona que sabe dónde están en cada momento las prioridades. Tiene un buen ojo clínico para conocer a las personas y además en su trabajo es ágil y es resolutivo y tiene actitudes para delegar. Es muy culto, más de lo que aparenta. Cultiva la lectura, a la que por otra parte le saca buen provecho. Y cultiva algo más importante si cabe, y mira que la lectura lo es, que son las relaciones humanas. Y de las relaciones humanas lo extrae casi todo porque está convencido que la relación humana constituye la fuente más caudalosa, la fuente más rica de la sabiduría. Es un hombre de su tiempo, pero si nos encontramos otra vez con este que hace las preguntas y me preguntara que si lo tuviera que transportar a alguna época de la historia, ¿a dónde lo transportaba? Yo lo transportaría al Renacimiento, porque es una persona polifacética, a la vista está, porque yo creo que reconoce en la cultura y en la filosofía clásica la madre y la cuna de lo que somos, porque yo creo que considera que la persona es el centro del universo y porque yo también, por lo que lo conozco, creo que estima a la naturaleza como la manifestación más sublime de la belleza, algo que hay que conservar y proteger. Por eso yo me lo llevaría al Renacimiento, aunque me gusta tenerlo aquí. Y además de esto, antes decía entre sus características que es elocuente. Quiere decir que tiene una buena relación con la palabra. Se lleva muy bien con la palabra y además considera que la palabra es una palanca para tratar de mejorar las cosas que nos rodean, las más cercanas o las menos cercanas. Además considera que la palabra es una herramienta útil e imprescindible para conversar, para dialogar, para discutir, para debatir y en lo posible, para convencer. Está asociado a la palabra. Y además de todo eso es sensible, que no lo he dicho, porque nada más que me pedían 3 cualidades. Si no lo fuera no habría escrito esta novela. Y además de eso es amigo de sus amigos. Sus amigos son sus amigos. No importa la ideología, no importa el credo, no importa la comunidad o cultura a la que se pertenezca, son sus amigos. Y lo son para todo, incluso para llevarles la contraria. Y además de eso, pues creo que es un hombre muy capaz en todos los aspectos de la vida. Y ha escrito una magnífica novela. Ahora me toca hablar un poquito de la novela. La novela tiene todo lo que se le puede pedir a una novela. La novela tiene relato, un relato muy atractivo, que como ha dicho María Dolores engancha. La novela tiene personajes, unos personajes muy humanos,
y por tanto muy creíbles. La novela tiene lugares, la novela tiene un contexto, un marco histórico y socioeconómico que nos resulta muy cercano y sugerente. Y la novela tiene trasfondo. Efectivamente, entre los lugares que retrata de una manera, yo creo que magistral, está Ceuta, su querida Ceuta, a la que le dedica una muy larga parrafada, deliciosa parrafada, para poner de manifiesto su belleza, su paisaje, su historia, sus profundas raíces, su patrimonio cultural, tan rico como diverso, sus joyas gastronómicas y sus gentes. Algunos recuerdos de personas que todos conocemos y hemos conocido. Yo no me voy a referir a todas, pero con el permiso no explícito del autor, me voy a referir a 3 que están en el corazón de todos porque ya no están entre nosotros. Se acuerda de Ricardo Muñoz, se acuerda de Joaquín Silva y se acuerda de Aurelio del Campo. El primero como un buen hombre y un buen alcalde, lo suscribo, y los otros 2 como 2 grandes artesanos, 2 grandes artistas de la cocina ceutí. Tiene todo esto la novela, y en cuanto al trasfondo, en esto de las novelas y de los libros, yo creo que pasa un poco como los cuadros. Cada uno tiene su interpretación, cada uno tiene sus percepciones, no necesariamente coinciden con las de los demás, pero lo más preocupante es que hay veces que no coinciden ni con las del autor o el pintor. Puede que este sea el caso, Emilio. Yo no lo he hablado con él, pero creo que la novela tiene 2 elementos, 2 notas características. La primera de ellas es la mujer. La mujer es el centro de la obra. Está muy presente. Está presente desde el inicio, cuando uno abre el libro, en una bellísima carta de amor que le dedica Emilio a Dori. Bellísima carta de amor que, os lo digo de verdad, humedece los ojos y el alma. La novela está presente en el recuerdo a Clara Campoamor, una mujer de principios, convencida, y que gracias a su tenacidad y a su esfuerzo, hoy las mujeres pueden votar en España. Y la mujer está muy presente en Pilar. Pilar es la protagonista, a mi modo de ver, principal de la novela, y el personaje y la vida de Pilar es de alguna manera un alegato en favor de la dignidad de la mujer, un alegato en contra de todos aquellos que desde una posición de poder o de dominio humillan, maltratan, golpean, violan o asesinan. Un alegato contra todo aquel que se considere superior a la mujer. Un alegato contra todo aquel que piense o crea que la mujer es un objeto que se puede poseer. Es un alegato a favor de la igualdad, rotundo y contundente, muy contundente. Y la segunda nota característica es que yo creo que la novela es un fiel reflejo del debate eterno que mantiene el hombre entre el bien y el mal y entre el amor y el odio. Yo me quedo con la reflexión de don Tiburcio, que debo decir que es un personaje también imprescindible de la novela. Es un hombre bueno, es un hombre generoso, es un hombre sereno, es un hombre moderado, al que la vida ha golpeado muy duramente. Es un hombre que se acuerda de don Antonio, o evoca a don Antonio Machado, ese poeta transnuestro, ese poeta irrepetible, que se murió de pena por ver a España desangrada. Esa España a la que tanto quería, tanto le dolía y tanto añoraba. Y don Tiburcio, que es médico de profesión, es el que viene a establecer la distinción que yo suscribo entre el amor y el odio,
Para este personaje, el amor significa consuelo, alivio, creatividad. El amor es edificante. Para este personaje, el odio, todo lo que el odio toca, lo pudre, lo corrompe y lo destruye, empezando por el corazón de quien lo siente. Yo creo que estas son las dos notas características de la novela. Y ya termino, querido Emilio. Termino con una recomendación, que lean la novela, que es mucho más atractiva que lo que yo modestamente aquí haya podido decir. Y lo siguiente es un deseo, y es que Emilio siga deleitándonos, siga abriendo nuevas ventanas a la verdad, a la libertad y a la vida, porque también la libertad está muy presente en la novela. En una frase de Fidel, el hijo de Pilar, dice: no atrapemos a la luciérnaga porque dejará de alumbrarnos. Yo creo que la libertad creativa es sin duda alguna una sublime también expresión de la condición humana. La libertad o capacidad de elegir nos distingue como seres humanos. Emilio, a por más. Está, gracias. Bueno, muchas gracias, María Dolores, por tus atentas palabras, por estar aquí conmigo. Y yo sé que José no puede estar, me lo dijo, porque estaba en un congreso, creo. Pero le agradezco mucho a la Biblioteca Adolfo Suárez la oportunidad que me da. Esto lo considero la Casa de la Cultura. Y bueno, a lo mejor es un poco presuntuoso por mi parte, pero he querido hacer una pequeña aportación a la cultura. Y por lo tanto creía que este era el sitio mejor para poder hacer esta presentación. Por lo tanto te agradezco mucho, mucho que estés aquí y las palabras que me has dirigido, y además espero que me hagas luego esas dos preguntas que me tienes que hacer, porque me gusta además ese reto. ¿Por qué he querido que Juan sea quien presentara esta novela? Porque se lo he pedido yo, porque la otra vez que la presentó habló muy bien de mí. Entonces, no, es una broma. Porque se la ha leído, además. Se la ha leído y además en profundidad. Y también se leyó la otra. Porque yo sé que Juan es un lector empedernido. Y además es un buen analista de todo lo que lee. Si a mí me ha colocado en el Renacimiento, yo no sé en qué época colocarle, pero en todo caso en cualquier época donde hiciera falta un buen intérprete de la ley. Porque interpreta bien las palabras que dicen otros o que escriben otros, las interpreta bien. No es que tampoco mi novela sea un laberinto de dificultades, ¿no? Yo cuando le dediqué la novela a él le puse, es a veces difícil fundir la sencillez con lo complicado que son los entresijos del alma humana, ¿no? Pero creo que no he muerto en el intento. O sí, ¿no? En todo caso, es verdad que interpreta bien las cosas que lee. Y entonces, en fin, yo creo que ha hecho una glosa sencilla, breve, pero muy clarificadora de algunas de las cosas que yo he pretendido escribir en esta novela, ¿no? No era mi primera intención que el maltrato del fuerte sobre el débil o del hombre sobre la mujer, y yo insisto mucho en esto, cuando hablo de fuerte y de débil no me refiero al sexo masculino frente al sexo femenino, sino de alguien que tiene poder sobre quien tiene necesidad. Esto puede ser de un hombre hacia una mujer o de una mujer hacia un hombre. Pero también es verdad que hoy en día la máxima expresión del maltrato es el maltrato machista, eso es verdad. Y no era esencialmente eso a lo que yo quería dedicarme, pero a veces cuando se empieza a escribir algo, uno pierde la libertad sobre lo que está escribiendo y al final el denominador común ha sido ese, es verdad.
Y tampoco lo he hecho porque sea una cuestión que hoy en día preocupa y ocupa al conjunto de la sociedad, sino simplemente porque quería hacerlo. Yo no sé si los escritores pretenden ser comerciales, yo desde luego no. Pretendo decir siempre lo que pienso, con el debido respeto a quien piensa distinto. Pero sí pretendo que me dejen por lo menos decir lo que pienso. Y cuando se escribe es cuando realmente se tiene toda la libertad. Ahí lo único que te puede impedir escribir lo que piensas son tus propios demonios. Pero en mi caso los tengo bastante bien controlados. Y por decirlo así, hasta ahuyentados. Y ya que voy a hacer 60 años dentro de unos días, pues creo que he alcanzado un estado de libertad mental que me permite de verdad, cuando me pongo a escribir, decir lo que pienso. Pero tampoco es verdad, porque realmente muchas de las cosas que dicen los personajes que yo transcribo no tienen nada que ver con lo que yo pienso. En eso también ha acertado Juan. Pero sí dejar que existan aquellos que piensan diferente a mí. Es decir, se crea un mundo, un universo, en el que hay diferentes personas, cada una de su padre y de su madre, cada una con sus opiniones, muchas de ellas desde luego no por mí compartidas, pero que forman parte de ese universo que desde luego es paralelo, que no es cierto, porque desde el principio lo digo, esto no está basado en ningún hecho real. Esto no es como esas películas que pone basado en una historia real. No. Aquí no hay nada basado en ninguna historia real. Es todo pura ficción. ¿O no? Porque ¿cuántas cosas así habrán ocurrido? De las que yo, ni ninguno de los que estamos aquí nos hemos enterado. Tampoco es que haya tenido yo en mi entorno ejemplos en este sentido. No lo he vivido ni en mi familia ni en mi entorno más cercano. Pero la pluma iba en esa dirección y yo no podía pararla, quiero decir. Y al final, bueno, pues lo más difícil, os lo puedo asegurar, de una novela es decir, o intentar terminarla, ¿no? Empezar se empieza con mucha alegría. Llega un momento en que cuando vas continuando dices, bueno, parece que voy encontrando, y al final dices, ¿dónde le pongo el punto y final? Bueno, pues yo tengo por costumbre ponerle el punto y final a mis novelas siempre en un punto intermedio. Es decir, nunca las termino realmente. Y a partir de ahí, pues surgirán muchas preguntas, María Dolores, las que tú tienes. Un final abierto que... Y las que se le ocurrirán a cualquiera que las pueda leer, ¿no? Es más, habrá muchos que no se sientan absolutamente nada identificados ni con el final, ni con la reacción final del protagonista, que tampoco lo es, Fidel, ni con la reacción final de la que fue el amor de su vida, ni tampoco con la reacción final del mayor sinvergüenza y mayor mala persona que hay en esa novela, que es Mendizábal. Pero es que la vida es así. O por lo menos la vida que yo me he imaginado cuando he escrito esta novela. Es así. Es decir, lo peor de todo es que al final no hay remordimientos. Pero es que en esa eterna lucha entre el bien y el mal, a la que también ha aludido Juan, en la que yo creo que incluso llevan los dioses desde que existen, entre ellos mismos peleándose. Pues ya los dioses griegos tenían batallas entre sí. Los dioses romanos también. Pero es que el Dios de los cristianos también está peleado con el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? Uno era un Dios severo, otro es un padre de amor. En definitiva, hay una batalla constante entre todas las fuerzas de la naturaleza, que en Oriente se llama la lucha entre el yin y el yang, aquí se llama entre el bien y el mal, y la verdad es que todavía no sabemos quién va ganando. Yo al final apuesto por el ser humano. Apuesto por el ser humano porque creo que el ser humano tiene la solución de los problemas. Y apuesto además por una sola cosa. Y es por la educación. El ser humano nace libre e igual en derechos, todos. Todos somos esponjas cuando nacemos y vamos adquiriendo clichés, conocimientos, imágenes a medida que vamos observando lo que pasa en nuestra casa, después en nuestra escuela, después entre nuestros amigos, y todo eso va conformando o por lo menos condicionando nuestra manera de entender la vida. Hay una cosa que Juan ha dicho, pero yo sí la voy a decir porque es importante. Nuestro acervo cultural pesa mucho.
Nuestro acervo cultural no es un acervo cultural de hace 20 años, ni de hace 30 años, ni desde la Constitución española, ni tampoco desde la época de la República, ni siquiera desde la época de Antonio Machado, ni más atrás, ni desde la época de la Restauración anterior, ni desde la época de Napoleón, ni desde la época de los Reyes Católicos, ni de la época de Lutero. Nuestro acervo cultural es mucho más ancestral. Realmente, ¿algunos de los que estamos aquí no hemos oído la historia de Adán y Eva? Nos estamos remontando a la noche de los tiempos. Cuando el hombre, el ser humano, no el hombre como varón, sino el ser humano, se le enciende una especie de luz que le diferencia del resto de los seres vivos con los que comparte este universo. Y en esa historia hay una desobediencia que tiene una consecuencia. La consecuencia es un castigo, pero no es igual el castigo que se le impone al hombre que se le impone a la mujer. El castigo para el hombre es trabajarás. Para las mujeres estarás sometida al hombre. Ese acervo cultural que llevamos durante miles de años, por lo menos todas las religiones monoteístas que hay en la Tierra, que representan más de 2/3 de la raza humana, es el baldón que las mujeres llevan sobre ellas desde entonces y hasta el día de hoy. Porque nacemos y las primeras palabras que oímos en nuestra casa nos están marcando ya. Los primeros gestos que vemos en nuestro entorno familiar están condicionando nuestra vida. ¿Qué juegos son para niños? ¿Qué juegos son para niñas? ¿Quién manda en casa, papá o mamá? ¿Por qué se dice la palabra padre de familia o la expresión? ¿Por qué siempre hay una preeminencia del varón sobre la mujer? Son cosas que se nos pasan desapercibidas, pero que quedan ahí metidas dentro. Y ahora la sociedad ha despertado y estamos en párvulos todavía, en el parvulario, aprendiendo un nuevo acervo cultural que nos iguale a todos. Nuestra responsabilidad como sociedad es enseñar desde la más tierna infancia a nuestros hijos justamente que no hay un castigo por ser ni varón ni mujer, que hay una oportunidad de hacer una vida mejor y una sociedad mejor entre hombres y mujeres, en igualdad, en respeto y en capacidad. Hoy lo comentaba yo con alguien y decía, hay una directora general del Fondo Monetario Internacional, se llama Christine Lagarde, y he oído muchos comentarios sobre ellas. Pocos sobre su inteligencia, yo tampoco la conozco personalmente, pero sí muchos. Fíjate, si es que parece, se corta el pelo como un hombre, tiene voz casi como de hombre, pero ¿qué pasa? ¿Que solo las mujeres se tienen que poner atractivas? Yo invito a los hombres también a que procuremos estar atractivos. Eso no tiene por qué ser solo una cosa de mujeres. El ser humano tiene que tener la intención permanente de ser atractivo. Pero no solo eso. El mayor atractivo que tiene un ser humano es su interior. Si es que lo tiene, claro. Y su capacidad de comprender, de amar, de escuchar, de tolerar, sea quien esté enfrente, hombre o mujer, esa es la clave para una sociedad más justa y una sociedad igualitaria. Esto hasta ahora no ha sido posible, porque el maltrato no se ha inventado en el siglo XX ni en el siglo XXI. Esto viene, insisto, desde la noche de los tiempos. Pero sí tenemos la gran oportunidad de conseguir una sociedad mejor, enseñando a nuestros niños que el sexo solo es un accidente de la naturaleza, solo es un cromosoma cambiado. Que nos podemos sentir orgullosos de ser varones o de ser mujeres, es decir, tampoco es nada malo ser mujer o ser hombre, da igual. Pero que lo más importante está en el interior de cada uno. Y que ese interior nos iguala, por supuesto, a todos. Y que, por lo tanto, esa será la mejor manera de combatir una cosa que yo comparo con el terrorismo, que es el maltrato. No puede ser que en una sociedad como la nuestra, donde presumimos de ser los más avanzados desde el punto de vista social del mundo, estén ocurriendo las cosas que están ocurriendo. Y ya voy a terminar, yo solo me hago una pregunta. ¿Cómo es posible que una persona llegue, desde que nace hasta que comete un acto tan vil como ese, a tener un proceso degenerativo
por el cual hace tanto sufrir a otra persona que es una mujer sin tener ningún remordimiento y sin sentir nada por el dolor que está causando a ella y a sus hijos también, porque hay una consecuencia del maltrato que afecta también a los pequeños. ¿Dónde ha fallado la cadena en todo ese tiempo? Porque las normas que el Estado se ha dado a sí mismo son buenas, pero siempre tienen su arranque en el momento después de que se produce ese hecho vil. ¿Dónde ha fallado la sociedad? Porque es verdad que los seres humanos no funcionamos por procesos matemáticos, funcionamos por estímulos fundamentalmente. ¿Pero por qué hay estímulos que alguien no controla y le llevan a cometer esas barbaridades? Por un problema de educación fundamentalmente. Loli, yo te tengo que mirar a ti como un ser humano, con toda la grandeza que eso significa. Si solo te miro como una mujer, no te estoy viendo bien. Pues esto es un poco lo que he querido contar, eso sí, haciéndolo de una manera que, como ha dicho alguien aquí, enganche, genere emoción, tenga trama y todos los elementos que tiene que tener una novela. Porque si no, lo que estaría haciendo sería soltar un rollo o una conferencia y poco más, ¿no? Y por eso hay otros sitios, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el arte tiene que estar al servicio de la mejora de las condiciones de una sociedad. Solamente el arte por el arte, a mi juicio, no tiene valor, igual que la política por la política. Si solamente es por estar en política, mejor nos dedicamos a otra cosa. Y si solamente hacemos arte porque es bonito, mejor nos dedicamos a otra cosa. El compromiso de un escritor, de un pintor, de un músico, tiene que ir más allá de lo que está produciendo en ese momento. Ese es mi pequeño compromiso y, en fin, señor presidente, voy a aceptarle el reto y le prometo que voy a seguir. Muchas gracias. Bueno, aquí jugaban con ventaja a dos personas. Juan Vivas y María Dolores, porque se han leído las novelas. Yo también. El resto no jugáis con ventaja. Pero si alguno quiere hacer alguna pregunta, además de María Dolores, por supuesto, estoy a vuestra disposición. Bueno, voy a empezar yo preguntándote porque, como antes te decía, hay una... Bueno, me ha parecido, sobre todo, bueno, enhorabuena por el alegato que has hecho en defensa de la igualdad y de la educación, porque me parece que es lo más importante para la sociedad que vivimos. Que es una novela de amor y de odio, está claro, que es una novela de débiles y fuertes, está claro, pero a mí me ha llamado la atención una cosa, esas muertes súbitas, y digo súbitas porque es cataplof, se te mueren y se te mueren. Y curiosamente los dos personajes que no mueren así, o que no tienen ese susto de pronto, son el que, a mi juicio, me parece que representa la honorabilidad y la paciencia, la comprensión, y por otro, el malo, que no les da esa muerte. A los demás es como así que te queda y dices... Bueno, se muere de repente porque se le atraganta un gargajo, creo recordar que lo pongo así en la novela, se muere de repente la Reinzer, ¿no? Que era el suegro del primer Mendizábal. Se muere de repente. Patricio. Es un personaje. Bueno, lo de Patricio es increíble. Patricio era el cura del pueblo y este niño, Fidel, que se estaba haciendo la primera comunión el día antes tenía que confesar, o iba a hacer la primera comunión el día antes tenía que confesarse, pues por un traspiés acaba, en fin, abriéndose la cabeza contra una columna de la iglesia y adiós cura. No, por eso digo que ha habido ese tipo de muerte pronta. Aparte de la porque es que tiene su intención, María Dolores. Realmente la vida a veces es una estupidez. Y también de alguna manera lo he querido reflejar, ¿no? Es decir, Patricio era un hombre enérgico, un hombre con mucha fuerza, además un hombre iracundo, impropio probablemente del cargo que representaba, pero también en la época en que se circunscribe su actuación, su momento. Bueno, pues yo quiero decir, he conocido muchos Patricios. Sí. Entonces no era nada extraño que en un ataque de ira alguien pudiera acabar así, ¿no? En todo caso, acabar con un personaje así también denota un poco la estima que le tiene el autor. Pero siguen teniendo peso a lo largo de la novela. Claro que siguen teniendo peso. Sí. Siguen apareciendo ahí continuamente en la sombra de... Es que si te das cuenta, en la novela realmente nadie muere. Sí, están la muerte más trágica de todas es la de Pilar. La de Pilar.
probablemente hoy en día no hubiera muerto. Probablemente hoy en día hubiera podido tener asistencia, hubiera podido... Pero su mayor drama era que en aquel momento no tenía ningún instrumento a su servicio y sabía que nadie la iba a escuchar. Por lo tanto, esa es la muerte más trágica y más dolorosa de toda la novela, ¿no? Y condiciona la vida de su hijo mucho todo esto. Sí. Cuando el hijo se acaba enterando, le condiciona tanto que ya no voy a contar más porque si no contaría la novela, pero tú sabes que condiciona hasta el fin de la obra, ¿no? Por lo tanto, ahora, la muerte de Larrainza era un sinvergüenza. Era un gran contrabandista que se hizo muy rico y también, bueno, pues también era un ser absolutamente, ¿cómo te diría yo? Prescindible. Prescindible. Por eso el autor prescinde de él inmediatamente, para dejarle campo libre al que realmente iba a ser el autor de toda la maldad que se va a desarrollar en la novela a partir de ese momento. En definitiva, no es más que es un artificio literario, pero creo que me ha quedado bien, francamente. Sí, se quita de en medio a unos pocos. Y la otra, una curiosidad, la fotografía, por favor, que no le encontraba yo, si no estamos en realidad, estamos en ficción, ¿quiénes son los de las fotografías? Pues las fotografías, los paisajes, los parajes que aparecen en las fotografías sí se corresponden con la realidad. Lo que pasa que el nombre y el lugar no lo son. Está cambiado. Pero sí ocurrió en un pueblo, que no voy a decir su nombre, había una mina de hierro con una gran explotación de uno de los minerales de hierro, la limonita, que tuvo a partir de los años 20 una producción exponencial. Terminó aproximadamente en los años 60 porque a partir de ese momento dejó de ser rentable la mina. Y es verdad que produjo unos cambios importantes en aquel pueblo esta mina. O sea que algunas de las cosas que aparecen ahí son ciertas. ¿Por qué he ilustrado con fotografías y las fotos de los personajes? Pues habiendo pedido los debidos permisos, porque a mí me parece que necesitamos también hacernos una idea de carne y hueso de quién realmente, o cómo podía ser realmente esa persona que simplemente aparece dibujada, y creo que en algunos casos con bastante detalle, en la novela. Creo que eso al final contribuye a interiorizar mejor lo que se está leyendo. Era una curiosidad, porque cuando vi la foto dije... No deja de ser otro artificio también. Ya, pero hoy que tenemos tantos problemas con los derechos de autor, con todas las cosas... Son ficción. Digo, esa fotografía... Son ficción. Bueno, lo creemos, ¿no? Sí, creeroslo. De hecho, además yo ya lo anticipo en el prólogo, que todos los personajes son ficción, excepto alguno que he querido hacer memoria de él, como ha citado Juan, por razón de el homenaje que quería hacerles de Ceuta, el alcalde Ricardo Muñoz, al que cito brevemente, pero lo cito en la novela, y a dos de los grandes restauradores a los que Ceuta les debe un reconocimiento extraordinario por lo importantes que fueron para la proyección nacional de Ceuta. A mí me han dicho en la península, cuando he ido a comer a determinados sitios, había uno en Ceuta que era el único que se llevaba a la gente de aquí para allá, para Ceuta. Uh-huh. Siempre se dice que sale la gente de Ceuta por ahí a comer. Bueno, pues había uno que se traía a la gente de la península para Ceuta, que era Joaquín Silva. Sí. Su proyección como restaurador a nivel nacional la pude comprobar la primera vez que vino a Ceuta. Bueno, la primera vez que vino a Ceuta, no, la primera vez que yo tuve la oportunidad de recibir en Ceuta a la ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante, porque puso el pie en el suelo en el helipuerto que entonces estaba en el monte cuando era militar, y os acordáis que una furgoneta luego nos bajaba hasta... Y yo era el jefe de gabinete del señor Fortes, que está aquí, señor presidente Fortes. Y cuando la fui a buscar, porque me encargó el presidente que fuera a recibirla al helipuerto, la saludé: ministra, ¿qué tal, cómo estás? Y me dice: ¿me vas a llevar a comer a Silva? Y dije: joder, esto es conocido en todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que había que hacer un homenaje también a determinados personajes de Ceuta que han tenido una trayectoria y una trascendencia para esto de extraordinaria, sin perjuicio de que esto sigue, que también hay gente que está manteniendo el testigo y la causa. Y bueno, lo que pasa que, bueno, me entretengo también mucho en la luz de Ceuta, en la luz de Ceuta y la luz del Estrecho, en la magia que tiene y en los ecos que yo oigo, por eso lo he contado, de gigantes del pasado. Me ha gustado mucho que en medio de ese alegato a la gastronomía y a los personajes de Ceuta
nombraras a Encarna también. Es que Encarni ha sido Que era el alma de... la reconocida De autora José de Silva. uno de los mejores platos que se han hecho en esa casa, porque además Silva no lo negaba. El plato era de Encarni, que es el rodaballo con angulas y gambas. Mi enhorabuena también a Encarni, que por cierto la veo todavía de vez en cuando. Sí. Bueno, pues... Bueno, deciros que si alguien Anímense. quiere quedarse con un ejemplar, algunos por ahí hay, no muchos, después habrá en la librería de Ceuta, en África Totem voy a dejar también, no pretendo en este caso ser comercial, o sea, a Vargas Llosa no llego, pero quién sabe. Muchísimas gracias. Bueno, ¿vas a firmar algún ejemplar? Bueno, y el que quiera que le haga una dedicatoria, pues también se la hago. El autor Sí, está dispuesto a firmar a quien así se lo pida.